¿Cómo están, queridos hermanos? Aquí el pastor Santiago Lépez nuevamente para compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Hemos estado estudiando la palabra de Dios hace un par de semanas acerca de un par de temas relacionados con la fe. Estuvimos hablando acerca de mantenernos firmes en la fe en Jesucristo y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la iglesia en tiempos peligrosos. Hoy vamos a hablar de momentos en crisis, basados en el texto de Santiago, capítulo 1 al verso 8. Es verdad que vivimos momentos en crisis, más cuando eh, la situación sanitaria en nuestro país ha sido adversa, compleja, pero aún así confiamos y dependemos del Señor con todas estas cuarentenas y obligaciones sanitarias que nos restringen nuestro desplazamiento por nuestro bienestar. Pero nuestro tema que nos conlleva tienen que ver con los momentos en crisis que vivimos en nuestra vida en todos los aspectos. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos dirija y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, la palabra de verdad. Bienvenidos a Conectados con la Palabra y oramos a nuestro maravilloso Señor. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, conocer tu verdad, conocer la historia bíblica y también saber que puede ser tan actual para nuestros tiempos. Gracias por tu Santo Espíritu que nos acompaña y que reside en nosotros, que nos guía a todo lo que es verdadero. Gracias, amado Jesús, por tu compañía. Dirige a mis hermanos en sus hogares, en sus quehaceres, pero concentrándonos en tu palabra, en esta reflexión, al estudio de tu palabra. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén. Momentos en crisis. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles y de crisis también? Durante la semana leí acerca de una historia trágica que ocurrió aquí en el Valle del Elqui, precisamente un 11 de marzo del año 1971. Quizá muchos de ustedes se van a recordar de esta tragedia. Se le llama la tragedia de Huallihuayca, que ocurrió aparentemente un día domingo, donde hubo un paseo en este famoso tren Elquino que recorría cerca de 94 kilómetros desde Serena hasta Rivadavia y que por esos tiempos el Estado dio la oportunidad de poder ir a visitar a la casa de Gabriela Mistral como museo. Cerca de 350 personas tuvieron el privilegio de ir a este paseo de día domingo. Eh, la subida hacia Vicuña fue de mucho gozo, de mucha alegría, según lo que nos muestran los relatos. Después del almuerzo, ya cuando habían visitado el museo, muchas de las personas estaban esperando abordar el tren, otras ya se habían subido, cerca de 250, mientras el tren se posicionaba para poder descender. Se dice que quedó en relantí, es decir, en espera o en neutro, y mientras todo el personal a cargo del tren en una oficina en el interior decidían a qué hora bajar mientras esperaban que la gente subiera paulatinamente. Ocurre que en ese momento el tren comienza a deslizarse, no habiendo ningún maquinista, no habiendo ningún freno, ninguna zapata que contuviera estas ruedas de fierro, y comenzó a deslizarse porque en Vicuña hay una pequeña pendiente hacia, obviamente, hacia la costa. Esto ocurrió que el tren comenzó a moverse lentamente. Muchas de las personas quisieron subirse rápidamente, eh, eh, pensando que lo dejaban atrás, pero se dieron cuenta que el tren iba sin conductor. Tristemente, el tren eh, bajó 8 kilómetros, algunos calculan una velocidad de 120 kilómetros por hora, descendiendo hacia la costa. Hay una cuesta llamada Guayihuayca, aproximadamente unos 8 kilómetros de Vicuña, que hay una fuerte cuesta y fuerte curva, y de ahí 12 metros ciertamente hacia la ribera del río Elqui.
Ocurre que en todo ese trayecto el tren, agarrando velocidad, se volcó, dejando a 12 personas, en su gran mayoría niños, muertos y 74 heridos. Se calcula que iban más de 200 personas cuando iba el tren descarrilado. Si no fuera por una persona que, viendo esta crisis que ocurría antes de desbocarse o descarrilarse, tomó a la gran cantidad de las personas, la llevó al último carro del tren. Esto fue un gran acierto porque pudo evitar muchísimas víctimas fatales. Esos momentos en crisis hacen reaccionar a las personas de una manera adecuada, de una manera prudente. Eh, Hay otros que reaccionan sin sentido, gritando, escondiéndose, sin esperar alguna solución. Hay otros que buscan solución y buscan refugio. Aquí hubo una persona que pudo salvar vidas y ocasionar un daño menor, pese a que en ese 11 de marzo de 1971 murieron 12 personas y 74 heridos. Se le conoce la tragedia de Huallihuayca. Eh, Huallihuayca en la actualidad está sumergida bajo el tranque Puclaro. Sin embargo, todavía se recuerda para muchos de ustedes que vivían en aquellos tiempos esa gran tragedia. Momentos de crisis. Algo vemos en la palabra de Dios también, que ocurrieron crisis, momentos de mucha presión y de prueba para la iglesia. Nosotros estamos en prueba, en una crisis sanitaria a nivel global, no solamente a nivel local de ciudad, sino a nivel mundial. Y esto quizás no lo dimensionamos porque estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas, a cumplir nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros desafíos, que no miramos más allá en un sentido global de lo que está sucediendo. Hay una crisis sanitaria y no todos toman el peso a lo que esto significa. Pero también hay una crisis de fe que nos está afectando y que puede entibiar, que puede opacar, si no tomamos decisiones acertadas, si no tomamos en serio lo que Dios dice en su palabra. Hay que tomar a Dios en serio. Si Dios dijo que íbamos a tener aflicción, lo íbamos a tener. Si Dios dijo que es necesario que pasemos por diversas pruebas, las vamos a pasar. Y Cristo nos anticipaba que en estos tiempos iban a ocurrir pestes y terremotos en diferentes lugares, y ya estamos en estas pestes mundiales a gran escala. Gloria al Señor por su palabra, porque se cumple. Es ahí donde nuestra fe debe permanecer firme en contra de estas crisis. Y es ahí donde quiero llevarte a lo que escribió el hermano sanguíneo del Señor, Jacob. Santiago era aparentemente el hermano que seguía al Señor Jesucristo dentro de la familia de José y María. Jesús tuvo varios hermanos y hermanas sanguíneos. Y aquí encontramos a uno. Está Jacobo, que escribió esta epístola que vamos a leer, y está otro hermano también llamado Judas, que escribió la otra epístola. No tiene nada que ver con Judas Iscariote. Este Judas es aquel que escribió esta corta epístola que encontramos antes de Apocalipsis. Pero vamos a la palabra, vamos al texto, vamos a leer en nuestra Biblia aquí. Yo la tengo aquí en mi mano, pero quiero compartir con ustedes pantalla porque a algunos nos gusta mostrar y leer en la Biblia aquí, en Reina Valera. Vamos a leer aquí en Santiago capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Escribía Santiago aquí a los hermanos judíos que estaban en la dispersión, que habían sido perseguidos por su fe. Estamos hablando de una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Algunos calculan de entre el año 50 al año 60 después de Cristo. Santiago escribe esta carta que se transformó en una carta circular, leída por varias iglesias o hermanos que se reunían eh, para fortalecer la fe en el Señor Jesucristo. Es una carta literalmente a los judíos creyentes. Literalmente dice Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. ¿Qué 12 tribus? A las tribus judías. A eso se refieren precisamente. Bueno, vamos a hablar ciertamente de estos momentos de crisis que vivió la iglesia en sus momentos, en un tiempo plagado por violencia, en contra de esta fe bendita de Jesucristo, del Evangelio. Obviamente, los judíos creyentes de aquel tiempo tuvieron que huir por sus vidas, dejar casas, trabajo, familia, empresas, para poder salvar sus vidas. Y dentro de todo este proceso iban compartiendo el Evangelio. Y uno diría que su fe fue opacada, que fue empobrecida. Todo lo contrario, porque como sabían de lo que el Señor Jesucristo le había dicho, que iban a sufrir persecución, pero tenían que ser testigos en todo lugar que iban, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí ocurrió este proceso. En el capítulo 1 de Santiago, no hay duda quién lo escribió, porque la carta misma es muy concreta y directa. Comienza con el autor, Santiago, o Jacobo. Y uno preguntaría, ¿qué Santiago, qué Jacobo? Cuando encontramos dentro del Nuevo Testamento al menos tres de estas personas con el mismo nombre, tres creyentes, si hablamos de esa forma. ¿Qué Santiago? Dice la Biblia. Encontramos que hubo un Jacobo que era el hermano sanguíneo de Juan, quien era discípulo. Bien, encontramos los textos ahí en Mateo 4:21. Si me acompañan, Mateo 4:21, para tener la referencia bíblica. Bien, dice así el Señor, 4:21 y 22 de Mateo. Pasando de allí vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí encontramos a un Jacobo, un hermano sanguíneo de Juan. Hay otro Jacobo llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Mateo 10, versículo 3, dice la referencia bíblica. Y hay un listado de nombres de los discípulos. Dice, voy a leer el 2 y el 3. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó, describe Mateo. Ahí encontramos a un segundo Jacobo. Y un tercero Jacobo que no fue apóstol y en su principio aparentemente no fue discípulo, pero era el hermano sanguíneo del Señor Jesucristo. Y aquí lo encontramos conocido también como Jacobo el Justo. Es aquel que escribió esta carta que hemos leído nosotros, a estos hermanos judíos que habían huido por la persecución desde Jerusalén a distintas partes del mundo.
dice la Escritura. Dice la historia bíblica, principalmente el libro de los Hechos, que este Jacobo, hermano del Señor, llegó a ser pastor, o fue uno de los líderes ancianos de los hermanos en Jerusalén. Se dice que él sufrió el martirio en el año 62 después de Cristo, poco después aparentemente de escribir esta epístola. Antes, este Jacobo, hermano sanguíneo del Señor, consideraba a Jesús como un fanático religioso, porque no creía en él. Vamos a leer algunas referencias bíblicas aquí, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, verso 20. ¿Tienes tu Biblia allí? Acompáñame a Marcos 3, 20. Dice 3, 20 y 21. Dice, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni podían comer pan. Cuando le oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Eh, Gran parte de la familia, de los hermanos principalmente de Jesús, consideraban que Jesús no estaba bajo sus facultades mentales correctas. Entonces buscaron para prenderle, para tomarle y llevarle, cuando el Señor estaba totalmente entregado al ministerio del Evangelio, de la palabra. Eh, el verso 31 dice de Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Llama la atención este texto porque el Señor estaba enseñando en aquella casa, con mucha gente alrededor, pero la familia no quiso entrar a escuchar lo que el Señor decía, sino que le esperaron afuera. Esto habla de un distanciamiento, habla de un tipo de separación con respecto a lo que el Señor decía y lo que creía y pensaba su familia. Había ciertamente un antagonismo con respecto al ministerio de Jesús en su propia familia. Y el mismo Jacobo eh, estaba dentro de ellos. El mismo Jacobo nos dice, el mismo Evangelio de Juan, nos dice que no creían que Jesús era el Mesías. Y en Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice lo siguiente. 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos se refiere a la familia sanguínea de Jesús. No dice con respecto a María, su madre, porque sabemos que María guardaba todas las cosas en su corazón con respecto a Jesús y ella sabía muy bien quién era Cristo. Pero los hermanos sanguíneos de Jesús tenían un distanciamiento con respecto a creer en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. El creer que Jesús era el Mesías en los tiempos que Jesús vivió para los judíos era sumamente importante y relevante. Sus hermanos no creían que Jesús fuera el Mesías. Sin embargo, lo que ocurre después de la crucifixión, después de los 3 días que el Señor estuvo sepultado y de esa gloriosa resurrección, ocurre un milagro bendito. Sus hermanos y hermanas llegan a creer que Cristo es el Salvador del mundo. Para eso Jesús se apareció personalmente al hermano que le secundaba, a Jacobo. ¿Cómo lo sabemos? En la Escritura. El mismo apóstol Pablo lo escribió y lo registró en una de sus cartas. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 para ser preciso, dice así, en cuanto a las apariciones de Jesús después de su resurrección. 15:7. Después apareció a Jacobo. ¿Qué Jacobo? A su hermano sanguíneo. Y después dice a todos los apóstoles, y después dice, y después a mí, dice Pablo. Ven que Cristo tuvo un encuentro personal con su hermano sanguíneo, con Jacobo. Y desde ese momento, la vida, el pensar, la actitud de Jacobo para con Jesús, lo nombra aquí en su carta que escribe. Santiago, dice el texto, siervo de Dios
y sigue del Señor Jesucristo. Quiero leer este texto porque es muy relevante cómo habla el corazón de este nuevo Jacobo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Enaltece ahora a quien él había conocido físicamente en la carne, pero ahora lo conocía en gloria, a Jesús como el Mesías, el Salvador. Un cambio radical en cuanto al pensamiento, en cuanto a la forma de vivir de Jacobo, ahora en cuanto a la fe. Jacobo era un buen creyente, pero ahora era un creyente en Jesucristo como el Mesías. Y todas las cosas comieron a calzar con respecto a la ley, con respecto a la Torá, con respecto a su forma y servicio y conducta. Es ahí donde Jacobo escribe, viviendo ya varios años de liderazgo en la iglesia en Jerusalén, preocupado de los hermanos, de su crecimiento y de su fe, les escribe a estos hermanos que están en crisis, a estos hermanos que están sufriendo persecución a gran escala, aún en la pérdida de sus vidas, no solamente en la pérdida de sus bienes materiales, sino pérdidas de vida. Es ahí donde Jacobo escribe a estas iglesias o hermanos que se encuentran esparcidos por el mundo, dice, eh, que están en dispersión, les manda muchos saludos y les escribe así. Es un creyente Jacobo al momento de escribir esta carta. Se convirtió en un creyente. Mire, lo encontramos aquí ahora en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14. Me encanta este texto porque es muy referencial en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 14, 1:14. Nuestro libro histórico de Hechos es muy cronológico para enseñarnos los procesos que vivió la familia incluso de Jesús. 1:14 dice, todos estos perseveraban en oración y ruego. Una característica importante de los momentos en crisis que vivía la iglesia, perseveraban unánimes. Y unánimes también significa que pueden estar en un mismo corazón en distintos lugares, pero están unánimes orando, rogando al Señor por dirección, por firmeza, en medio de las crisis. Y dice el texto que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahora no hay separación de género aquí, juntos, diferente a la sinagoga donde las mujeres estaban separadas de los hombres, aquí están juntos con la iglesia, ahí en el aposento alto, y dice el texto muy claro, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermosa referencia de Lucas, hermosa verdad. La familia de Jesús, Jacobo precisamente, creyente, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo, lo consideraba su Salvador, su Mesías. Cambio radical de no creer a ser un creyente. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se consideraba a Jacobo como siervo, dispuesto a trabajar, dispuesto a entregar su vida, a entregar su tiempo de vocación para vivir en función de la entrega del Evangelio. Eh, la palabra siervo es doulos, que en griego es esclavo, sujeto subordinado a. ¿Y a quién se subordinó? Pues a Dios y a Jesucristo, dice el texto. Y lo cual hace de Dios y del Señor Jesucristo, como dice el texto, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, los coiguales. No hay diferencia. En cuanto a honor, misma dignidad, no hay diferencia. Imagínense decir a un judío este tipo de palabras, considerar a Dios y a Jesucristo coiguales. Eso es algo que cambió totalmente la perspectiva de la vida de Jacobo, porque Jesús es Dios. Él es la imagen invisible
del Dios verdadero, hermanos. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso creemos en Él. Por eso Jacobo creyó en Él. En todo este proceso, en estos momentos de crisis que vivían las iglesias de aquel tiempo, esta carta sirve de guía, de exhortación, pero también de amonestación, porque más adelante vamos a estar estudiando los procesos, los consejos y el tipo de conducta que tenía que tener la iglesia con respecto a esta fe que estaba en crisis, pero no para ser opacada, sino para ser fortalecida. Y es ahí donde sigue escribiendo eh, esta epístola de Santiago. Recordemos que Santiago, por su eh, capacidad, se entrega, su devoción hacia Dios y hacia el Señor Jesucristo, llegó a ocupar uno de los lugares importantes, tanto con Pedro, el mismo Juan, Santiago, Jacobo llegó a estar liderando a la iglesia en Jerusalén, que estaba en todo un proceso de crecimiento y de expansión del Evangelio, tanto en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra, que era el proceso natural que el Señor quería que cumpliera. Y es ahí que Jacobo llegó a ser pastor de Jerusalén. Uno se pregunta, ¿esta autoridad la ganó por su capacidad de servicio, por su habilidad, por conocer íntimamente al Señor Jesucristo? Sin duda. Y otro también porque era el hermano sanguíneo del Señor. Pero miren, veamos algunos textos aquí reveladores del libro de los Hechos como referencia en el capítulo 12, verso 17. 12, 17 del libro de los Hechos dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Interesante cómo muestra el texto bíblico. Pedro le hace reseña a este Jacobo, al hermano sanguíneo del Señor. Estaba dentro del liderazgo. Vamos al capítulo 15 de Hechos, versículo 19. 15, 19. A ver si es correcto este texto. 15, 19. Bueno, es aquí donde Jacobo toma la tutela y habla acerca de un conflicto doctrinal en Jerusalén y quien lleva la palabra y enseña a los demás en el versículo 13, 15, 13 de Hechos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, varones hermanos, oídme. Y ahí empieza a explicar y a liderar dentro de toda esta hermandad que existía en Jerusalén y le da directrices junto con Simón y junto con los que lideraban ahí junto con Juan. Ven que Jacobo tenía esta dirección, esta autoridad, y encontramos en la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, al mismo apóstol Pablo, eh, nombrándolo en una de sus visitas a Jerusalén. 2:9 del libro de la carta a los Gálatas dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí hablando en referencia del libro de los Hechos, que habían tenido este conflicto doctrinal con respecto a la circuncisión, Pablo nombra a los que eran columnas en Jerusalén, y uno de ellos era Jacob, el que estamos leyendo de la carta que él escribió a los judíos cristianos que fueron esparcidos por el mundo en cuanto a la fe, a esa crisis de fe que vivieron en aquellos tiempos. A las 12 tribus ya sabemos que son judíos cristianos, no precisamente a judíos. Es interesante porque el ministerio que estaba ejecutando el apóstol Pablo estaba recién iniciándose. Los gentiles estaban recién comprendiendo quién era Jesús.
y los judíos estaban adaptando esta nueva enseñanza que venía desde el Antiguo Testamento, cumpliéndose en Cristo, y era realmente una sincronía que tenían que entender los judíos. Era un proceso lento, y para eso la carta misma iba dirigida directamente a estos judíos creyentes que estaban poniendo su fe en Cristo como el Mesías. Más adelante nos dice el mismo texto a los que están en dispersión, a los que creyeron, a estos judíos creyentes que habían sido esparcidos producto de la persecución. Los años que la iglesia vivió en Jerusalén al principio fueron años de mucha bendición, donde el evangelio se predicó con poder y miles de personas aceptaron a Cristo. Producto de los celos del liderazgo judío, ocurrió una persecución. Incluso Saulo fue uno de sus participantes que llegó y se convirtió después en discípulo de Cristo y apóstol a los gentiles. Pues en aquellos tiempos ocurrieron muchos años de persecución en contra de la fe en el Señor Jesucristo. Y muchos de los judíos que creyeron en Cristo tuvieron que huir de Jerusalén, salir de la ciudad, salir del país mismo, uno para preservar su fe, para preservar su vida, y tuvieron que escapar. El texto eh, que nos muestra en el libro histórico de los Hechos es muy relevante, porque vuelvo a reiterar, Hechos capítulo 8 versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, vemos que esta persecución, esta crisis de fe, ¿qué hizo? Opacar a la iglesia, extinguirla. No es eso lo que muestra el proceso histórico de la iglesia en el libro de los Hechos, porque todos los que iban siendo esparcidos, dice 11:9, iban predicando el evangelio. 11:9 del libro de los Hechos. Déjame leer lo que es importante, 11:9. Entonces la voz, a ver si estamos bien, 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución iban obviamente predicando el evangelio en todos esos lugares. 8:4 me llama el texto eh, para recordar, 8:4 de ellos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia cumplió una labor sumamente importante, aquellos que fueron perseguidos y esparcidos por aquel tiempo, predicando el evangelio en cada aldea, en cada ciudad, en cada lugar que tenían la oportunidad con otros que se encontraban, predicaban y anunciaban a Cristo. Permítame hacer una reflexión. Estos momentos de crisis, hermanos, no es para ocultarse, no es para trincherarnos en nuestras casas y quedarnos callados en silencio. Estos tiempos son importantes para la fe. Hay muchas personas que necesitan fortalecer su fe y creer en Jesucristo. Tenemos que anunciar al mundo que este es un principio de señales. No somos pájaros de mal agüero. Somos verdaderos en la Escritura, en lo que Dios profetizó para estos tiempos. Hoy tenemos tiempos difíciles que enfrentar, sí. Tenemos que anunciar el Evangelio, enseñarles a otros que se fortalezcan en la palabra de Dios, que tengan lectura de la palabra de Dios, que crean al Evangelio. Es la oportunidad que tenemos para compartir con distintas personas, para eh, hacerles entender los tiempos que vivimos estaban anunciados por Cristo, pero a la vez
Tenemos que anunciarle la verdad del Evangelio, no solamente para que ellos sean sanados del COVID, hermano, para que sean protegidos de esta epidemia, sino que su fe sea situada en la persona del Señor Jesucristo para salvación de sus vidas, de sus almas. Hermanos, hay muchas personas que vamos a contactarnos y compartir con ellos, y muchas de ellas posiblemente van a partir por diferentes maneras, por enfermedades o por esta peste. Pero si está cerca de nosotros, debemos tener la oportunidad de señalarles la verdad del Evangelio. Es lo que hizo la iglesia. Mientras vivía esa crisis de fe de persecución, no se cayó, sino que compartió el Evangelio. Y es eso lo que Santiago le está escribiendo estas cartas para fortalecer su fe. Y después escribe estos textos que a continuación vamos a leer y que posiblemente más adelante vamos a tener que profundizar. Y les escribe ahí. Hemos solamente estudiado el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2, que dice así el mismo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Comienza Santiago esta carta y los llama hermanos. Y el texto de hermanos míos se repite constantemente en estos 5 capítulos que escribe esta carta a Santiago. Se repite varias veces, en el 1.16, en el versículo 19, en el 2.1, en el versículo 5, en el 2.14, en el 3.1, en el verso 3, capítulo 3.10, 3.12, capítulo 5, versículo 9, versículo 7, versículo 10, versículo 19. Muchas veces los llama hermanos míos, exhortándoles, amonestándoles, orientándoles y guiándoles. Viendo el contexto de la carta, vemos a Santiago con un carácter muy particular, muy confrontacional, si podríamos decir, muy directo para decir las cosas. No era ambiguo en cuanto a su forma de decir, no adornaba la doctrina, sino que decía tajantemente. Si tú lees Santiago, Santiago nos habla de una carta muy directa, eh, muy precisa, cuando habla precisamente a los judíos. Y es ahí que Santiago lo llama hermanos, afines de un mismo padre, así como Jacobo era hermano sanguíneo del Señor Jesucristo. Ahora Jacobo los llama con precisión, de una manera espiritual, hermanos míos. Esa es la fórmula que nosotros tenemos para tratarnos, hermanos, hermanos salvados por una misma sangre. Y eso es algo maravilloso. Somos parte de esta familia espiritual. Somos parte de esta hermosa hermandad. Y es ahí que escribe Santiago, lo cual se repite en todos los capítulos. Habla de esta familiaridad con que los hijos de Dios, de un mismo Padre, con un mismo término, un término bíblico muy acertado para los creyentes en el Señor Jesucristo, quien somos nosotros. Ahora, el texto del versículo 2 es muy profundo para entenderlo. Y toda la vida vamos a tener que estar leyendo estos textos y aprendiendo y sacando muchas lecciones de fe. En mi propia vida he tenido que experimentarlo y seguro que en tu vida también. Y cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo. Sumo gozo es dichoso, feliz, gozoso, una alegría, un deleite. Eh, pero habla del contraste cuando os halléis en diversas pruebas. Seamos sinceros,
No sentimos gozos cuando estamos en crisis y en dolor. No sentimos alegría cuando vivimos una enfermedad compleja. Déjame decirte en realidad que el texto mismo habla de que estos hermanos que están en persecución, que han salido, que han huido por su vida a distintas partes del mundo, producto de su fe. Ese es el contexto en un principio que está diciendo Santiago aquí. Hermanos, producto de la persecución que ustedes tienen, producto de que sus vidas están en peligro por creer en el Señor Jesucristo, por mantener su fe, por ser seguidores de Cristo y están expandiendo la fe de Cristo, están siendo oprimidos, perseguidos, están siendo exiliados en cuanto a la fe. Sean gozosos por estas pruebas que están sufriendo. Siéntanse alegres por lo que están padeciendo. Y ahí me trae, recuerdo el texto de lo que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, os avergüencen, o mientan acerca de vosotros, o cuando os persigan. Bienaventurados, dichosos. Hermanos, seamos realistas también, que cuando dice diversas pruebas, habla también de pruebas difíciles en cuanto a la vida física, a la vida emocional, a la vida financiera, a la vida económica y a todo lo que pueden venir a pruebas con respecto a tu fe y a mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quería enseñar el Señor con respecto a las pruebas? Me lleva a un texto que está en el Antiguo Testamento en Proverbios. A ver si recuerdo bien el texto de Proverbios 17. Déjeme buscar este texto. Cuando dice que Jehová prueba los corazones. Proverbios 17:3, si no me equivoco. Dice: el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Decía este proverbio. Y sin duda también en el Nuevo Testamento y algunos de los textos bíblicos encontramos es que Dios prueba nuestra fe. Miren, el mismo Pedro fue probado y él también escribió en una de sus cartas. Vamos ahí a la primera carta de Pedro. Voy a leer algunos textos aquí. Capítulo 1, versículo 7. Bueno, 1:6 comencemos. Primera de Pedro 1:6. Por lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es una prueba de fe, es una crisis de fe, pero ¿con qué propósito? Calidad, calidad, hermanos. Que nuestra fe sea una fe de calidad. ¿Hasta cuándo aguanta? ¿Hasta cuándo resiste? ¿Admite pruebas? Mira, haciendo una ilustración, generalmente para probar un terreno, para ver la calidad de suelo y de uso, muchas veces se tienen que traer muestras, muestras de roca, muestras de piedra, muestras de terreno, y van a una máquina de alta presión donde se coloca el material, roca, piedra o tierra, y se prueba con una gran presión de tonelaje sobre esa roca o esa tierra para probar su calidad. Nuestra fe, hermano, está siendo probada.
Nuestra fe está siendo medida. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto resiste? ¿Cuál es el nivel de tu fe? Es ahí donde debemos reflexionar en cuanto a nuestra fe. Hermano, sé que hay momentos muy difíciles en nuestra vida que has tenido que enfrentar. Partida de seres queridos, amigos, hermanos. Situaciones económicas complejas, hermano, que diferentes motivos nos han afectado y que también afectan nuestra fe. ¿Qué hablar de la salud? ¿Qué hablar si es que llegamos a ser contagiados por este virus? Es ahí donde nuestra fe es probada. Es ahí donde Santiago les escribe a estos hermanos que están viviendo una fe en crisis, donde su fe se prueba con fuego, dice Pedro, y es hasta dónde aguanta tu fe. ¿Qué calidad de fe tengo? ¿Qué calidad de fe tenemos como iglesia, como creyente, como hijo de Dios? Cada uno tiene que responder en su corazón esto. Esto no lo vas a publicar ni por WhatsApp ni por Facebook, ni siquiera te vas a sacar una fotografía. Esta es mi fe. No, hermano. La calidad se prueba. Y estamos siendo probados. Lo maravilloso de esto, porque es maravilloso, es que al final de cuentas de esta prueba, Dios saca calidad. Así como se exprime en la aceituna, se saca un aceite rico y útil. Nuestra fe, aunque está siendo oprimida o afligida o en crisis, ¿cómo saldrá? ¿De buena calidad? ¿De mala calidad? Es ahí, amados, que Santiago les escribe: tened bienaventurados, dichosos, cuando nos hallemos en distintas pruebas. ¿Hay pruebas de fe? Sí, sin duda. Y estamos en el principio de señales, amados. Es solamente que veamos hacia dónde se conduce el mundo. No hay que hacer un pronóstico demasiado alto para considerar que nuestro país está en una crisis de fe con respecto a los valores. Esta nueva constitución que se está formando no está considerando la fe para nada, aunque hay candidatos creyentes que van a ir y postularse para poder inscribir una nueva constitución. La fe en su gran mayoría no está considerado en altos estándares de calidad, tanto así que se está pensando abolir la Biblia eh, en los juramentos, en muchas de las cosas que se hacen a nivel de las leyes, a dejar que la Biblia no tenga un punto preponderante dentro de las escuelas, que los valores cristianos no sean considerados, la unión matrimonial, ¿qué hablar de esto con respecto a estas entidades de géneros que no consideran los preceptos bíblicos? Son tiempos de mucha crisis de fe, y es ahí donde la iglesia debe permanecer firme. Es donde ahí Santiago les escribe: está por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, porque esto va a tener un resultado que lo mismo lo describe ahí el mismo eh, Santiago. Hay un par de textos que quiero leerte. No vamos a seguir más allá porque esto es extenso, pero quiero leerte un par de textos más antes de poder terminar, y más adelante vamos a seguir estudiando esta carta a los hermanos en crisis. En Filipenses capítulo 2 versículo 9, me encanta cómo escribe Pablo. 2:9 dice: por lo cual Dios, 2:9, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando habla de sumo nombre, habla precisamente lo más exaltado,
lo más excelente que es Jesucristo. Es el mismo sumo que dice, tened por sumo gozo, dichoso aquellos que están en Jesucristo. Amados hermanos, ¿debemos sufrir por Cristo? Sí. Como dice, bienaventurados los que sufren y los que son perseguidos por su fe, Santiago 5:11. Y cuando nos hallemos en estas diversas pruebas, debemos permanecer, hermanos, haciendo, haciendo relación con lo que veía en nuestra historia aquí en el Valle del Elqui. Hay personas que tienen que guiar a otros para que se salven. Esa persona eres tú. Esa persona puedo ser yo, para ayudar a otros a que se salven del infierno. Porque hay una perdición. En Cristo está la vida, pero aquel que no cree en Cristo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y vienen tiempos mucho peores, amados, dice la Biblia. Esto es en principio de señales. Estamos a la antesala de la tribulación, donde el colapso natural, el colapso moral, el colapso político, la violencia, las tragedias que están ocurriendo, el carácter de las personas vengativas, violentas, solo es el principio de señales que están ocurriendo. Pero mirado desde un punto de vista de la fe, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y es ahí donde predicamos. En esta crisis de fe, hermanos, debe ser fortalecida tu fe en una calidez de fe pura, firme, perseverante, constante, anunciando a otros que crean en Jesucristo, que se fortalezcan, que conozcan, que escudriñen, que conozcan precisamente quién es Cristo, porque en Cristo hay salvación, salvación de este mundo. Amado, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé fuerzas en Él. Resiste, aguanta, mejora lo que tienes que mejorar. Y sabes, tenemos todo el respaldo del cielo para hacerlo. Tenemos su Santo Espíritu. No estás solo, no estás sola. Cristo está entre nosotros. Dios te bendiga, querida iglesia, querido hermano. Que el Señor te fortalezca en todo. Hasta pronto.